Listo, el tema de hoy es el algoritmo de Dijkstra. ¿Sí? Primero vamos pues, a diligenciar la asistencia. Se le despegue el link en el chat. Tres minuticos para que la diligencia. Entonces lo que vamos a hacer hoy es ver pues como la motivación porque ese algoritmo, el algoritmo como tal, la prueba de correctitud no la vamos a ver pues no la vamos a como a desarrollar acá, pero ahí va a estar el link por si están curiosos o quieren ver que realmente ese algoritmo funciona. Sí, vamos a mirar cómo recuperar la ruta en el del shortest path. Vamos a ver la implementación, pues ya código. Vamos a ver la implementación para grafos dispersos o cómo reducir pues la complejidad de esa implementación. Y por último vamos a ver un ejercicio. Pues la clase de hoy creo que va a ser muy corta. Hoy no vamos a tener upsolving. Creo que es mejor dejamos el upsolving para la próxima clase de los problemitas que vamos a dejar hoy, que van a estar bien interesantes. Y vamos a ver cómo podemos modificar el Dijkstra dependiendo pues del problema. Listo, la motivación. ¿Qué tal si nos dan un problema como el siguiente? Supongamos que estamos pues planeando unas vacaciones y hay ciertos vuelos que conectan varias ciudades. ¿Sí? Cada uno de estos vuelos tiene un costo. Queremos saber cuál es el costo mínimo para ir a todas estas ciudades partiendo de la ciudad actual, ¿cierto? Listo, entonces supongamos que tenemos una ciudad donde estamos nosotros y hay un poco de ciudades donde posiblemente queramos ir a visitarlas, ¿sí? Tenemos unos vuelos y cada uno de estos vuelos tiene un costo. 5, 2, 1, 1, 3, 2, un 2 y un 5. Sí, entonces, como vemos, queremos retornar el menor costo de partir de esa ciudad a todas las ciudades. Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo aquí como abajo, ¿cierto? Para que miremos cómo quedaría al final la solución. Y después miramos cómo este algoritmo nos puede ayudar a automatizar esta tarea. Entonces, entonces vemos que para esta ciudad de acá no hay más rutas, pues viéndolo desde acá no hay cómo llegar a ella. Entonces, pues, este que está acá sería el costo mínimo. A esta ciudad de acá, la única ruta que hay es esta. Entonces sería esta de acá. ¿Sí? A esta ciudad de acá, pues la mínima ruta hasta el momento sería esta. ¿Sí? Podríamos irnos por acá. Hasta el momento sería 6, 7, 9. Pero vemos que hay una ruta mejor que es irnos desde acá 5 y 1. O sea, 6. Entonces lo mejor para ir hasta acá sería esta. Venirnos por esta y hasta acá. Para venir acá lo mejor sería esta. Claro que no hay muchas opciones en este grafo. Para venir hasta acá lo mejor sería también venirnos acá así. Para llegar hasta de acá lo mejor sería hasta de acá. ¿Sí? Allá abajo es como que pudimos sacar las rutas mejores. Entonces, como podremos ver, esta arista pues no la voy a usar. Esta arista tampoco.
esta arista tampoco, y esta tampoco. Sí, entonces ese sería como el grafo que me queda con las mínimas distancias. Listo, entonces partimos de la base de que este algoritmo nos va a ayudar a solucionar problemas como este, que tengamos un grafo y necesitemos encontrar como la ruta mínimas partiendo desde una ciudad, pues en este, como es este caso. Listo, el algoritmo ya ha sido muy bien estudiado, ¿cierto? Tiene muchísimos años, tiene 60 años. eh, lo, lo, lo desarrolló este, esta persona, Edgar Dijkstra, ¿sí? ¿Y en qué consiste? No sé, ustedes en la clase pasada vieron cómo representar un grafo, ¿cierto? No sé si ahí por el chat me pueden decir. Sí, sí, eso lo vimos. Sí. Ah, listo, entonces. Hay unas ciertas condiciones en las que podremos aplicar este algoritmo, ¿sí? Entonces, dado un grafo dirigido o no dirigido con pesos, donde todos los pesos son positivos, es decir, no hay aristas con pesos negativos. Si hay aristas con pesos negativos, el algoritmo es otro. Creo que lo vamos a ver mañana. Y este grafo está compuesto de n vértices y m aristas, ¿sí? Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, vemos que es un grafo dirigido con pesos positivos. Por lo tanto, en este grafo podríamos aplicar nuestro algoritmo, ¿sí? Cuando tenemos un grafo no dirigido, por decir tenemos este, un grafo no dirigido, lo que podemos hacer es darle dirección a estas aristas. Entonces, podríamos decirle que estaba así y también agregamos una de acá hasta acá, ¿sí? Entonces, así representaríamos un grafo no dirigido, con aristas de entrada y de salida, donde haya una arista conectando dos vértices. Listo, entonces da un vértice inicial. ¿Qué queremos hacer? Encontrar las distancias más cortas desde ese a todos los otros vértices del grafo, lo que hicimos acá, ¿sí? Podríamos decirle que este es nuestro grafo, nuestro nodo inicial, y queremos encontrar las distancias mínimas desde este hacia todos los demás grafos que componen hacia todos los demás nodos que componen nuestro grafo, ¿sí? Listo, entonces el algoritmo como tal vamos a explicarlo así como por pasos. Igual este es un algoritmo muy bien estudiado y es uno como estándar en la teoría de grafos. Entonces van a encontrar mucha documentación sobre él. Listo, entonces vamos primero a crear un arreglo de distancias, ¿sí? Vamos a borrar este acá. Vamos a tener un arreglo de distancias. ¿Y qué me va a representar este arreglo? Este arreglo me va a representar para cada vértice de nuestro grafo la longitud, ¿sí? O el costo de la ruta mínima actual de S a cada vértice B. Es decir, que si yo tengo un grafo como este, ¿sí? Y este es mi vértice S, yo voy a tener un D que va a ser igual a 4 posiciones, ¿sí? Porque tenemos vértice S, el vértice 1, el 2 y el 3. Entonces acá va a haber un número X, número Y, número Z y un número W. Y cada uno de estos números me va a representar la ruta mínima que hay, ¿sí? Desde ese a ese mismo, ¿sí? Que es este de acá. Desde ese, pongamos que este es el vértice 1, vértice S, vértice 2 y vértice 3. Desde ese hasta 1. Voy a cambiar el color a este, a ver.
Entonces, desde S hasta 1. Este sería mi ruta mínima. Desde S hasta 2 sería mi ruta mínima. Y desde S hasta 3 sería mi ruta mínima. Entonces, ese arreglo de distancias es el que nos va a representar como la longitud de la ruta mínima de S a todos los demás vértices de nuestro grafo. Algo importante, la distancia de S a S siempre va a valer 0. Entonces, este numerito de acá siempre va a valer 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la distancia mínima de ir de donde estoy parado a donde estoy parado? Pues no moverme por ninguna parte, ¿cierto? Entonces, en ese caso sería 0. Entonces, eso es bien importante. La distancia de S a ese mismo es S. Listo. Para iniciar con el algoritmo, las distancias para todos los demás vértices que no sean S es infinito. Entonces, es decir, que tenemos nuestro arreglo de distancias iniciales. Este será nuestro S. Supongamos que acá, en otra hojita, supongamos que tenemos nuestro grafo. ¿Sí? Este es nuestro S. Y estos son los demás vértices. Entonces, para iniciar nuestro algoritmo, démosle un numerito a este 1, 2, 3, 4. Este S podríamos decir que es el 0, ¿sí? Entonces tenemos un algoritmo de 5 posiciones, donde esta es la distancia al 0, al 1, al 2, al 3 y al 4. Tenemos 5 posiciones. La distancia S, como ya por definición, sabemos que es 0. La distancia a los demás vértices desde S a ellos va a ser infinito. ¿Sí? Son las condiciones iniciales como que pide el algoritmo para trabajar. ¿Sí? De S a S vale 0 y de S a los demás van a iniciar con infinito. ¿Qué es infinito? Infinito es un número muy grande, ¿cierto? Es un número muy grande. Tal que la, tal que la, como la suma, la ruta mínima, como la suma de los pesos, de la mayor cantidad de pesos que hay en una ruta, sea menor a este número. Es decir, si yo tengo acá un 10, un 20 y un 50, ¿sí? Un 20 acá y un 10 acá y otro 20 acá. Entonces, ¿cómo defino yo este infinito? ¿Sí? Al principio, como el infinito me va a decir que como que no he encontrado una ruta mínima desde ese a los demás, entonces este infinito debe ser mayor a la, a la mayor ruta que se pueda formar, ¿sí? En este caso sería esta de acá. Sería ir acá e ir acá. Sería 80. Entonces, si yo elijo este valor de infinito, lo fijo en 40, yo voy a tener problemas, ¿sí? Porque estoy diciendo que todo esto va a valer 40. Todo esto va a valer 40. Entonces, este número puede que me funcione acá, porque la ruta mínima de ese al 3 y al 4 va a ser 30. Entonces acá no va a haber problema. Entonces después de que hagamos el algoritmo, acá nos va a dar 30, acá nos va a dar 30. Pero, ¿qué pasa cuando estoy buscando? Ah, bueno, pues acá hay un error. Listo, podríamos ponerle este acá 80. ¿Sí? Esta no, ni la voy a utilizar. Listo, entonces supongamos que acá hay un 80. Él me va a decir que para la ruta mínima hasta 2 va a ser 40, pero en realidad es 90. ¿Por qué? Porque el algoritmo hace unas comparaciones y en su búsqueda de minimizar la ruta, él no va a encontrar algo mejor a 40, ¿sí? Porque es el número del infinito.
Y ahí estaríamos incurriendo en un error, ya que la ruta mínima se pasa desde el infinito, y en este caso sería 90. ¿Sí? Entonces es muy importante saber definir este infinito. Listo, entonces hasta ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿esto qué le pasó? Que el chat no lo veo. Listo, al parecer vamos bien. Entonces las condiciones, la distancia de S es cero, las distancias para los demás vértices es infinito, el infinito ya sabemos cómo calcularlo. Y en otras palabras, las distancias para todos los vértices es igual a infinito para todos los vértices diferentes al inicial. Listo. También que debemos de mantener en el algoritmo un arreglo de booleanos para marcar los vértices usados hasta el momento. Se podría decir así. Sí, entonces volvemos y tenemos nuestro grafo. ¿Sí? Entonces tenemos este grafo y tenemos 5 vértices. Vamos a tener, aparte del arreglo de distancias, vamos a tener uno que se llama usados. ¿Sí? Que es un arreglo de booleanos que nos va a indicar si ya pasamos o si ya gastamos o si ya, ¿cómo podríamos decir? Si ya minimizamos la ruta hasta ese vértice, usando ese vértice, ¿cierto? Entonces todo, tenemos 5 vértices y todo va a arrancar en false, porque no los hemos usado. ¿Sí? Entonces, digamos que este es mi S. El S no lo hemos usado arrancando el algoritmo, entonces por lo tanto va a estar en falso. ¿Sí? Entonces, importante también tener este arreglo de usados, que va a ser igual al número, pues la longitud de este arreglo va a ser igual al número de vértices que tengamos. ¿Sí? El algoritmo se va a ejecutar por n iteraciones, que es el número de vértices. ¿Sí? Y en cada iteración él va a escoger un, un vértice que, que su distancia sea mínima, ¿sí? Y que no haya sido usado. Entonces, por definición, tenemos esto. Cuando arrancamos el algoritmo, entonces él dice, vea, escójame el mínimo, escójame el vértice que tenga la mínima distancia y que no haya sido usado. Entonces, por definición, siempre el algoritmo va a arrancar con el punto, con el vértice inicial. En este caso es ese. ¿Por qué? Porque es el único que tiene un 0 y no ha sido usado en un principio. Entonces, nuestro algoritmo empezaría su iteración con el vértice S. ¿Sí? Listo. Ah, pues acá era una pregunta para ustedes, pero la respondí. Pues entonces ya sabemos que en la primera iteración siempre va a escoger el vértice S, porque tiene una distancia 0 y no ha sido usado hasta el momento. ¿Sí? Cuando este, cuando este vértice ha sido escogido, este es marcado como usado. Aquí se le pone un 1 o un true. Se pone esto en true. ¿Sí? Y hacemos lo siguiente. Cogemos todas las aristas que salen desde ese vértice. Es decir, si arrancamos con ese, vamos a coger todas sus aristas. ¿Sí? Y vamos a tratar de mejorar las distancias a los que este vértice se puede comunicar. Es decir, yo voy a recorrer todas mis conexiones y voy a tratar de minimizar lo que hay en distancias. Vamos a decirle que por ejemplo, tenemos un for, a ver,
pues se recomienda es tú. For tú, ¿en quién? En la lista de adyacencia del nodo actual, ¿sí? De current node. Sí, entonces, para toda esta lista de adyacencia, yo voy a intentar minimizar la distancia a la que voy. Y digamos que esto tiene un peso. Pasó esto. Un peso W1, un peso W2, W3, W4. ¿Sí? Entonces vamos a decir, vamos a minimizar la distancia desde este hasta la distancia con la que yo llegué a este vértice, ¿cierto? Con la mínima distancia con la que llegué yo a este vértice. En este caso es current node más el peso, ¿sí? Porque es la distancia con la que llegué yo hasta acá. Supongamos que acá hay más nodos, más la distancia que me conecta al nodo actual que es tú, ¿cierto? Entonces sería un W2. ¿Sí? Entonces yo voy a ir actualizando mi distancia en tú por esto, ¿sí? Listo, y supongamos pues que ahora estamos en la iteración de este nodo. Este nodo. Entonces, este nodo, como vemos, no tiene nada en su lista de adyacencia. Entonces, este nodo no puede ir ni para acá, ni para acá, ni para ninguna parte. Entonces, acá todo esto se olvidaría y este no le aporta nada a las rutas que hay acá. Pero en cambio, si tenemos este nodo de acá, entonces, este nodo ya fue actualizado, ¿sí? Previamente cuando escogimos el S y ahora yo solo tengo una parte a donde ir. Por lo tanto, esta distancia acá se me va a actualizar con lo que yo tengo hasta acá, es decir, lo mínimo con lo que he llegado hasta acá, que es todo lo que yo he recorrido hasta acá, más supongamos que hay más por acá atrás, más este W3. Y voy a ver si la distancia con la que este actualmente cuenta es menor a este o es mayor, ¿sí? Listo, entonces, eso se conoce como relajación, pues así le dicen en inglés, la relajación del vértice, ¿sí? Entonces, como vemos acá, a ver, las distancias hacia el destino es el mínimo entre las distancias de mi destino más las distancias del vértice actual, ¿sí? Del vértice que se escogió hasta el momento, más la longitud, donde el n es la distancia de B al destino, o sea, el peso de la arista. El peso, supongamos que este es B, y estos son varios nodos. Son varios noditos a los que yo puedo ir con B. Entonces, todos estos pesos y supongamos que yo acá viene con un peso X, donde de acá para arriba podríamos tener otra red, otro grafo, a la que este no está conectado, ¿sí? Y el menor costo con el que viene es X. Entonces, el costo actual para cada uno de estos nodos a los que yo puedo ir desde B va a ser el mínimo, que es lo que escribimos acá. El mínimo de D a cada uno de ellos más su distancia, ¿sí? Ah, no. El mínimo de la distancia que ellos tienen actualmente más el mínimo con lo que yo llegué más el peso hacia ellos. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. A ver, ¿esto qué? Listo, ahí sigue viendo la pantalla. Es que No, no se ve. No, Ah, ya. sí, señor. Listo, ahí sí, ¿cierto? Ya, ya. Listo, entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Está todo enredado. Tenemos un arreglo de usados, tenemos un arreglo de distancias, sabemos cómo hacer, pues, la relajación, por así decirlo, de cada vértice y lo actualizamos,
¿sí? Listo. Después de que iteramos sobre todos los vértices de esa interacción actual, esta se da por terminado. Es decir, lo que estamos viendo acá. Cuando yo, para este vértice, he iterado sobre todas sus conexiones, doy por terminada esta iteración, ¿sí? Porque ya visité todos los vértices a los que podía ir con él, ¿sí? Listo, ahí termina una iteración. Y después de las iteraciones, todos los vértices ya van a estar marcados, ¿sí? Porque n es el número de nodos que tengo, por lo tanto me va a dar n iteraciones, porque n es el número posible de vértices que puedo usar en las rutas mínimas. Listo, y al final las distancias mínimas se encontrarán en el arreglo de distancias, ¿sí? En el arreglo que planteamos acá, porque él se va a ir actualizando debido a esta operación que tenemos acá. Y en cada iteración, él va a guardar el mínimo. Listo. Ya la prueba de correctitud es un poquito más enredada, pero como es pues acá no la vamos a explicar, pero como es un algoritmo también estudiado, pues podemos decir que lo podemos usar con seguridad, ¿sí? Y que nos va a dar siempre la ruta mínima desde un source hacia cualquier nodo del grafo. Ahí se las pegué en el chat por si la quieren mirar. Igual en esta página está todo lo que estoy presentando hoy. Ahí recopilan unas fuentes buenas, que es el paper pues, de Dijkstra, y otra fuente que es el Cormen. Entonces desde el post pues lo arman con esas fuentes. Entonces está muy bien explicado y también es donde me estoy basando yo para hacer esta presentación. Listo, entonces suele que no, en los problemas que nos piden recuperar la ruta mínima. Entonces, otra vez, tenemos nuestro grafo. ¿Sí? Y nos dicen, yo quiero calcular la ruta mínima, pero aparte de eso, yo quiero tener también la ruta, yo quiero recuperar la ruta. Es decir, si por ejemplo, este es mi S, ¿sí? Este es 1, 2, 3, 4 y 5. No, este no es el 5, ya está el 3. Listo, entonces supongamos que tenemos 1, acá tenemos un 8, acá tenemos un 4 y acá un 1, acá un 1. Entonces nos dice, entonces vamos, no sé, no, todavía no, este es un 1. Entonces al final, pues acá viéndolo a ojo, vamos a tener un arreglo de distancias como este. 0 al 1, al 2, 1, 2, 3, 4. 3, 4. ¿Cierto? Entonces, viéndolo bien, las rutas mínimas van a ser estas. Para ir al 1, la ruta mínima va a ser esta. Para ir al 4 va a ser esta. ¿Sí? Para ir al 2 va a ser esta. Y para ir al 3, me falta acá. 5. Para ir al 3 va a ser ¿cuál? Esta. Se viene por acá, ¿sí? Entonces, al final terminaríamos no usando estas aristas. Esto que nos queda acá, ¿a qué se parecen? Pues ahí como off topic. Esto es un árbol, ¿cierto? Entonces, este puede verse como el árbol de
del short-spat, que también se puede usar en problemas. Nos piden calcular esto, armamos este grafo del short-spat, pues este árbol, y sobre este calculamos otras cosas que nos piden, ¿sí? Entonces, también para que lo tengan en cuenta, cuando corro el Dijkstra, puedo terminar con un árbol como este, si el grafo está conectado. Listo, entonces con este ya podemos sacar las distancias. Entonces decimos, para el 1 es 3, para el 2 es 4. Hay que seguir de acá a acá. Para el 4 es 4. Y para el 3 es 5. Listo, ahí tenemos todas las distancias, pero me dicen, no, es que mira que yo quiero, aparte de la mínima distancia para el nodo 3, yo quiero también sacar la ruta. Es decir, yo quiero que usted me devuelva la mínima distancia, pero yo quiero que usted me devuelva la ruta también. Entonces la ruta sería S, 1, ¿sí? Porque nos vamos de acá hasta acá. Del 1 pasamos al 4 y del 4 al 3. Aparte de esto, yo también quiero esto, ¿sí? ¿Cómo lo recupero? Listo, entonces también quiero recuperar esto. ¿Cómo lo hago? Resulta que también podemos hacerlo. Entonces vamos a tener un arreglo que sea padres, ¿sí? Que también va a tener el número, pues la longitud de este arreglo va a ser el número de nodos que tengo en mi grafo. En este caso serían 5, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a llenar? ¿Cómo vamos a saber cuál es el padre, pues, de la ruta? Pues, ¿cuál es el padre, por ejemplo, de este nodo? ¿Desde dónde vengo yo para ir reconstruyendo la ruta mínima? Entonces, vamos a tener, como ya lo dije, un arreglo padre donde para cada vértice B diferente del inicio, el padre de B es el penúltimo vértice en la ruta más corta de esa B. Entonces, es decir, el penúltimo padre de este número, antes, desde ese hasta él, para hallar la ruta mínima, va a ser este de acá. ¿Sí? Entonces, P de 4 sería ¿quién? Sería 1. ¿Sí? Y así para cada uno de ellos. P de 1 sería ¿quién? Sería S. P de 2 sería ¿quién? Sería 1. P de 3 sería 4. Y así, ¿y el padre de ese quién es? ¿Quién sería ahí? Alguien que me responda por el chat o no sé, por el micrófono. ¿Quién sería el padre de P? Si alguien iba a hablar ahí. Eso se arrepintió. Sí, no, iba a decir que mostrar que se podía poner la imagen del grafo. Ah, sí. ¿Quién sería el padre de ese? Pues se tocaría como definir su propio padre o algo así. Sí, sí, como dice, podríamos definirle como su propio padre o ponerle un valor que nosotros sepamos que no va a estar en el grafo. Sí, por ejemplo, pues mucha gente suele usar, yo también lo suelo usar, ponemos el padre ese como -1, ¿sí? Porque es un valor que no va a estar en el grafo. Pues en este caso yo lo estoy representando como ese, pero podríamos darle un numerito.
¿sí? Entonces, regularmente se utiliza como -1 o como un valor que nosotros no tengamos en el grafo. Listo. Entonces, para reconstruir la ruta, empezamos con el vértice al que queremos llegar y vamos a tomar su padre hasta llegar al vértice S, ¿sí? Es decir, si, listo, vamos a hacer otro por acá. Vamos a tener este grafo. Pues este árbol del Dijkstra. Y tenemos por acá esto. ¿Cierto? Entonces resulta que todo no es muy bonito y nos pueden dar grafos desconectados como este. ¿Sí? Al final, este es mi S. Este es 1, 3. Este sería el 2 y el 5, pues por así llamarlo. Este sería el 4 y el 6. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestro arreglo de distancias. Este siempre arranca en 0. Este pongámosle el 1, tiene, digamos que es 1 al 2. Como no hay forma de llegar desde acá hasta acá, ¿sí? El algoritmo a nosotros nos va a arrojar que es un infinito, porque ahí no se puede llegar, ¿sí? Al 3, digamos que es un 2, al 4 es un 2 también, al 5 tampoco se puede llegar, entonces el 5 es infinito, y al 6, digamos que es 3, pues. Listo, y ahora los padres. Acá visualmente lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, el padre de S, como dijimos por definición, es -1. Entonces, por conveniencia, todo el arreglo lo vamos a arrancar en -1. ¿Sí? Como para decir que todo aquel que tenga -1 no tiene padre. Entonces, en el caso del 2, como no está conectado a nuestro grafo, no va a tener padre, ¿sí? Y en ese caso va a ser -1. ¿Sí? Entonces, ahí no necesitaríamos reconstruir la ruta. O también podríamos chequear el arreglo de distancia y decir, ah, no, pues si este tiene un infinito, no hay ruta desde ese hasta acá. Entonces podríamos saltarnos la parte de reconstrucción de ruta. Entonces, supongamos así, pues para llenar ese arreglo con -1, para decir que cada uno es su propio padre. Listo, entonces armándolo, en el primero, el nodo número 1 tiene como padre a S. ¿Sí? El nodo número 2 tiene a -1, porque recordemos que no encontramos una ruta mínima. Listo, el 3 tiene como padre a 1. El 4 tiene como padre a 1 también. El 6, el 5 tiene como padre al 2, pero pues en este caso sí va a tener el 2. No, en este caso va a quedar con -1 también, porque él nunca va a encontrar como una forma de llegar acá con algo mejor que infinito. Entonces esto al final va a ser infinito y este valor nunca se va a actualizar. Entonces él va a quedar con -1, que es como el valor inicial, así tenga un padre. ¿Sí? Y el 6 va a quedar con padre el 4. Entonces, teniendo esta lista, ¿cómo vamos a recuperar la ruta? La ruta óptima, pues, o la ruta que nos da la distancia mínima. Entonces, digamos que nos dieron el 4. Entonces nos dice, yo quiero recuperar la ruta del 4. Entonces empiezo. Listo. Listo, tengo el 4. Voy acá a este arreglo de padres y miro quién es el padre del 4. En este caso es el 1, entonces del 4 voy al 1. ¿Sí? Listo, voy al 1 y miro a ver quién es el padre. S. Listo, voy al S y miro a ver quién es el padre. -1. Listo, acá paro porque ya -1 no representa ningún nodo del grafo, entonces no tiene sentido seguir buscando padres. Entonces al final, ¿cierto? Como vemos, esa ruta me va a quedar al revés. Entonces le hacemos un reverse y vamos a quedar con la ruta que queremos, que es S, 1, 4. Entonces así podríamos recuperar la ruta
teniendo ya pues lleno este arreglo de acá. Sí, no sé si tiene alguna duda sobre cómo recuperar la ruta. Todavía no hemos visto cómo llenar este arreglo, ¿sí? Lo estamos viendo a ojo y lo llenamos con lo que tenemos, pero todavía no lo hemos, pues no hemos visto cómo llenarlo. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. ¿No? Listo. Entonces vamos a continuar. Entonces, como les decía, para reconstruir la ruta empezamos con el último, con el vértice que queremos recuperar en la ruta. ¿Cómo se construye ese arreglo? ¿Sí? Entonces, para cada relajación, pues se le dice relax de vertex. Entonces, por así decirlo, para cada relajación exitosa, ¿y qué traduce relajación? Donde es posible mejorar la distancia, ¿cierto? Desde un vértice B hacia un destino. Donde si tenemos este, donde se cumpla, mejor dicho, por así decirlo, esto. Donde se cumpla esto va a ser una relajación exitosa, donde podamos mejorar la distancia que hay actualmente. Listo, donde podamos mejorar la distancia actual, se dice que es una relajación exitosa y por lo tanto podemos actualizar el padre del destino por el nodo actual. Listo, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso acá? Vamos a hacer un ejemplito. Digamos que este es el nodo, digamos que 3, 2 y 1. Entonces, en distancias tenemos, pues esta distancia no sabemos qué es, solo nos importa lo que tenemos actualmente. La distancia a 2, digamos que acá llegamos con un 4. ¿Sí? Esta es la distancia. Este no es el peso que acá, sino distancia. El peso de 2 a 3 es, digamos, 2 y de 2 a 1 5. ¿Sí? Entonces, la distancia actual, desde digamos que tenemos un S hasta acá, para llegar a 3, en este momento es 8. Y la distancia para llegar desde S hasta 1, en este momento es 3. ¿Sí? Listo, entonces estamos iterando en este nodo. Terminamos de llenar de acá las distancias, entonces a la distancia 2, la que tenemos actualmente desde S hasta 2, ¿sí? Acá queda mejor, desde S hasta 2 es 4, que es esta misma acá. Es 4 a 3 es 8, ¿sí? Ya, me salté el 1. Bueno, al 1 es 3. Al 0 no sabemos. Este es el 1, 2 y 3. Sí, acá no sabemos. Listo, entonces, estamos iterando el 2 y le decimos, ve, mira, la distancia, la distancia que hay en 3 es 8. 8 es menor a, 8 es menor a la distancia que yo tengo hasta llegar a 2 más 2, que es la distancia mínima hasta llegar al 2, más la longitud de esta arista. Entonces, esto es menor a 4 más 2. O hagámoslo al revés, mejor para que sea mejor. La distancia con la que yo llegué al vértice B, digamos que este es B, y este es mi tú actual. La distancia es 4 más 2. ¿Es menor a 8? Sí. Entonces, ¿qué significa? Que acá este vértice se relajó, pues cumplió una relajación exitosa. Entonces, esta distancia se puede actualizar. De igual forma, el arreglo de padres. Entonces, el arreglo de padres no me importa cómo estaba antes, pero entonces como esto es exitoso, yo vengo a la posición
0, 1, 2 y 3. Y voy a cambiar este 8 por quién. Por la distancia actual que se mejoró, que ahora es 6. Y aparte de eso, voy a poner como padre al nodo B. Entonces acá ya estaría el padre de 2. ¿Sí? E igualmente, vamos a hacerlo con el nodo 1. Listo, me dicen que la distancia para llegar al nodo 1 pasando por este vértice B va a ser 9, que es 4 que tengo para llegar a él desde ese, más 5, que es la longitud de esta arista. ¿Esto es menor a quién? ¿A 4? No. Entonces, acá como la relajación no se pudo hacer. Entonces, si antes acá había el padre este era 5, esto no se va a cambiar y este valor tampoco se va a cambiar. Entonces, lo que quiere decir es que cuando podamos actualizar la distancia, si queremos después recuperar el padre, también debemos actualizar el padre actual por el vértice B. Ese es el que estoy probando en este momento. No sé si se entiende o si tienen preguntas, pues ahí ya con eso construiríamos nuestro arreglo de padre. Una pregunta, ¿no? Listo, y ya con eso terminaríamos pues lo que es el Dijkstra. Y vamos a ver una implementación. Y vamos a ver esta implementación que es n cuadrado, ¿sí? Que la, la complejidad es n cuadrado más m, donde n es el número de vértices y m es el número de aristas. ¿Sí? Después vamos a ver cómo optimizarla con unos grafos como especiales y es los que se usan mucho en la programación competitiva. Regularmente, si a uno le sale un grafo muy denso, que es donde hay muchas aristas, es decir, un grafo conectado completamente, es un grafo, por decirlo donde hay una arista desde cada nodo hasta cualquier otro. Es un grafo de este tipo. Donde todo está conectado con todo. Y esto, pues aquí tenemos n, que es el número de nodos, y m, pues la longitud de m sería aproximadamente n cuadrado. Eso sería un grafo muy denso. Entonces, en este tipo de grafos, este algoritmo funcionaría, ¿sí? Porque el problema no se puede hacer mejor, ya que tendríamos que probar todas esas aristas, todas, y sacar la ruta mínima. Inclusive por ahí, pues del Dijkstra he visto otra implementación que es como la implementación china, que ellos les dicen que es la implementación china, donde el Dijkstra corre más rápido de lo que se pueda llegar a optimizar ¿cierto? Ese se optimiza a un logaritmo, a un n log de n, pero hay otro algoritmo que podría ser más rápido, dependiendo del grafo. ¿Listo? Entonces, para este tipo de grafos, esto correría en n cuadrado más m aproximadamente. ¿Por qué? Porque para cada nodo yo voy a mirar su lista de adyacencia. ¿Sí? Entonces, tenemos que el algoritmo hace n iteraciones. N iteraciones. Ahora, para cada arista que yo esté probando, necesito probar sus conexiones. Y si son aproximadamente n, tendríamos un n cuadrado. ¿Sí? Y listo. Y como la comparación que tenemos acá se hace 9,1, ¿cierto? Entonces le sumaríamos un m. Bueno, entonces esta sería la complejidad actual, la que tenemos, si fuera un grafo muy denso. ¿Sí? Entonces, entonces vamos a mirar el código. De hecho, el código está en esta página. ¿Sí? En la página que les pegué ahí en el chat. Y es una implementación, pues,
en C++ y yo la veo que está muy bien. De hecho, son algoritmos ya muy bien testeados. Entonces vamos a ver cómo la implementaron. Pues no sé si quiere que vamos como el paso a paso. No sé. Felipe dice que no, pero no, no sé, no, ¿a qué? No, ese no, ya es viejito. Ah, listo. Listo, listo. Entonces, si quieren, vemos la implementación. De hecho, sí. Vemos la implementación que tienen en la página y aterrizamos todo lo que hemos visto hasta el momento. Sí. De hecho, acá está muy resumida. Entonces, no sé cómo implementarían ustedes el grafo en la clase pasada. Con los listas de decencia, principalmente. Yo no creo, Manuel dice que si hay algún caso en el que el Dijkstra, pues, esparso permite obtener esparso o denso. De pronto Manuel quiere preguntar. El Dijkstra esparso permite obtener eso mientras el lineal rítmico tiene límite. Ah, sí. Pues yo creo que no. Pues si es muy denso, este nos funcionaría, ¿cierto? Y si no, pues usaríamos, ahorita vemos que podemos optimizarlo con un conjunto o un árbol que nos entregue tiempo logarítmico el mínimo que tenemos. Igual esos chinos siempre sacan implementaciones todas locas de esos algoritmos y como les dije, hay un algoritmo, está mal escrito. Bueno, acá no sale, pero sí, así mirarlo acá. Como que cargue. Sí, es como que en ciertas ocasiones corre muy rápido, dependiendo también del grafo. También lo del Manford. Sí, el Manford, ya pues el tema de la clase que viene, hay un poco de spoiler, es que el Dijkstra solo funciona con pesos positivos, mientras que el Bellman Ford permite mezclarlo con pesos negativos e inclusive detectar si hay ciclos negativos en el grafo. Entonces, acá podemos ver un algoritmo de disque chino. Es que les voy a pegar el, el link también. También lo voy a pegar en el video. Entonces, este muchas veces dice que funciona rapidísimo y donde el algoritmo optimizado da time limit, este puede que no. ¿Listo? Entonces, sí, acá nos dice que cuando se aproxime el M al número pues, cuadrado de vértices, es mejor siempre usar esa implementación que tenemos aquí, la primerita. Uy, pero no es una variante. Sí, lo que dice Manuel ahí. Esos manes son re perros. Entonces, esta primera implementación es muy buena para cuando tenemos grafos densos. Entonces, ¿qué es lo que les he explicado hasta el momento? Entonces, para esta implementación están usando un grafo implementado con listas de adyacencias, ¿sí? Donde es un vector de vectores de pares, donde la primera coordenada puede ser el nodo al que voy, y la segunda puede ser el peso. Entonces sería algo como esto. Si tenemos un grafo de 5 nodos,
Cada posición del arreglo sería otro arreglo, ¿sí? Donde tiene pares. Y cada par está representado como el tú y el peso, ¿sí? Entonces, si acá hay un 2 y acá tenemos un 1 y 3, eso gráficamente sería del nodo 2 al nodo 1 hay una arista con peso 3, ¿sí? Entonces, esa implementación de grafos se usa mucho y se conoce como lista de adyacencia. Entonces, para nuestro Dijkstra vamos a recibir un source, un vector de distancias, ¿sí? Y un vector de padres. Esto de hecho, si queremos no lo recibimos acá y lo definimos por acá. Pues eso ya depende de cada quien cómo lo quiera implementar. Pero lo que sí tiene es el D, donde a cada posición del D de la distancia le vamos a asignar un valor infinito, que en este caso es muy grande. Es 10 a la 9, que es casi lo que cabe en un entero, ¿sí? Entonces, para asegurarse de que del tamaño, pues del número que va, del número máximo de cualquier ruta, ellos le ponen un valor muy grande, pero esto puede cambiar, ¿cierto? No siempre va a ser 10 a la 9. Si nosotros estamos manejando un long long, pues si los pesos, si nosotros nos dicen, tenemos un grafo de 10 a la 5 nodos, y donde cada arista puede estar, puede estar entre 1 y 10 a la 9, ¿sí? Este infinito que tenemos, este infinito que tenemos acá no nos serviría. ¿Por qué? Porque podríamos tener una ruta como esta. Y así, hasta n, ¿cierto? Desde S hasta n, supongamos que ese es 1, donde habría 10 a la 5 nodos, y donde cada uno de estos fuera, donde cada una conexión fuera 10 a la 9, a la final resultaríamos con una ruta mínima, ¿cierto? La distancia de esa ruta mínima sería 10 a la 14. ¿Sí? Entonces, si tenemos un infinito de 10 a la 9, baila, ¿cierto? Va a haber errores. Va a haber errores ahí porque la distancia máxima que yo puedo llegar a tener es 10 a la 14. Entonces, en este caso yo recomendaría que pusiéramos un 10 a la 15, un 10 a la 16, que sabemos que eso no va a llegar hasta allá. ¿Sí? Entonces, esto también es una forma de calcular qué valor le ponemos al infinito. Cogemos el número de nodos, el número del peso, pues el máximo peso que puede haber, lo multiplicamos. En este caso nos da 10 a la 14. ¿Sí? Entonces, es como un truquito ahí para calcular este infinito. Listo. ¿Qué más hacen acá? Asignamos el D a infinitos todos. También aquí ya está el algoritmo para recuperar la ruta. Entonces a todos le asignamos -1, que es el valor como recomendado siempre, porque no vamos a tener un vértice que tenga pues la nomenclatura de -1. Y tenemos un vector de usados, los 3 vectores de los que hablamos al principio, ¿sí? Otro como invariante para que el algoritmo funcione es que la distancia de S a S, ¿sí? De S a S va a ser 0. Esto nos va a permitir, no, entonces vamos siguiendo el código. Hablamos también de que tiene n iteraciones, ¿sí? Tenemos n. ¿Y n quién es? El número de vértices, que es el que sacamos acá, ¿sí? Es el tamaño del vector, y ese nos va a dar el número de vértices. Listo. N iteraciones, vamos a escoger el vértice B, ¿cierto? Con el que vamos a hacer la iteración actual. Entonces, vamos a ir por toda la lista de nodos y vamos a ver, primero, que no esté usado, ¿sí? Y segundo, que no lo haya encontrado, ¿sí?
O que la distancia, listo, como la distancia se va a ir actualizando, al principio tenemos 0, infinito, 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 ¿sí? Pero esa distancia, esta es mi distancia, se va a ir actualizando, ¿sí? Entonces él va a comparar. Si la distancia de este vértice es menor a la distancia que se ha calculado hasta el momento, ¿cierto? Del mejor que llevo hasta el momento, entonces actualizo, ¿no? ¿Sí? Si es -1, lo actualiza de una, ¿cierto? Y no ha sido usado, lo actualiza de una. Si no, él compara y lo actualiza. ¿Sí? Entonces, de esta forma escogemos el, el nodo que no haya sido utilizado y que tenga la menor distancia hasta el momento. ¿Sí? Entonces, si al final resulta que eso es una optimización que se hace. Si al final resulta que yo no encontré ninguno, yo puedo estar seguro que no voy a volver a encontrar ningún otro que sea que pueda utilizar. Entonces yo puedo romper el ciclo y terminar mi algoritmo. Es decir, a ver si yo estoy acá, ¿cierto? Y la última iteración la hice acá. Yo el último que pude llegar a, pues, a ver, no, mejor acá con el de distancia. Si tengo una distancia por acá, infinito, y digamos que más infinitos. Sigámoslos poniendo por acá. Ah, pero tengo un usado como este. Este está usado, este está usado, este no está usado, no está usado, no está usado. ¿Sí? Entonces al final yo miro que puedes coger este es usado. Puedes coger uno, en este caso puede ser este, pero cuando miro su distancia es infinito. ¿Qué quiere decir? Que yo de ahí ya no puedo mejorar más. Entonces, no importa si yo vuelvo a iterar, yo este lo puedo marcar como usado. Cuando itere otra vez encuentro este, pero es otra vez infinito, entonces acá no puedo hacer nada, lo marco, vuelvo a hacer este, lo marco. Entonces ya es como bobada, por así decirlo, seguir buscando. Entonces, por eso en el algoritmo, se me perdió. En el algoritmo dicen que si encontró uno que es infinito, rompa. ¿Sí? Cuando encontramos ya un B que sí nos sirva, lo vamos a marcar como que lo usamos. Y acá iteramos por cada uno de sus aristas. ¿Sí? Entonces, para cada una de sus aristas, voy a decirle, ese es el nodo a donde voy, es lo que hablamos ahorita. Para este nodo, este va a ser el to, este también va a ser el to, ¿sí? Este va a ser mi peso W1, mi peso W2. Entonces, para cada nodo, saque el to y saque la longitud de la arista. Una vez la hagamos, vamos a ver si podemos relajar ese nodo. ¿Cómo lo podemos relajar? Viendo si la distancia desde el nodo que escogí más la longitud de ese nodo actual es menor a la distancia que me toma llegar hasta el tubo actual. Sí, lo que veíamos acá. Que veíamos acá. Que veíamos acá. ¿Sí? Si esta distancia que me toma llegar hasta acá más el peso, vamos con esto, la distancia que me toma llegar hasta acá más el peso, ¿sí? Hasta este nodo es menor que el peso que tengo actualmente. Entonces, ¿qué hago? Actualizo la distancia primero, ¿sí? La distancia va a ser esta misma. Y después actualizo nuestro padre. Y ya. Este es el algoritmo de Dijkstra para grafos densos. ¿Sí? Se me perdió la diapositiva. Entonces, en el peor de los casos tiene una complejidad n² más m.
No sé si tienen alguna duda, igual como les dije, es un algoritmo muy estudiado y en esta página inclusive pueden estudiar la prueba y mirar que en realidad sí sea verdad que funciona. Ya que está toda la prueba. Inclusive estudiando la prueba podrían sacar problemitas muy interesantes. Y listo, hasta ahí, hasta el momento. Entonces, esta es la implementación para grafos densos. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Listo. Nada. Entonces vamos a continuar con la implementación de grafos dispersos. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se llama un grafo disperso? Un grafo disperso es cuando el número máximo de aristas es mucho menor a n cuadrado. Es decir, que cuando le damos el problema vemos que tenemos un número de nodos como 10 a la 5, que nos digan n es menor a 10 a la 5, ¿sí? Y tenemos un número de aristas m menor a 10 a la 5. ¿Sí? Entonces en estos casos sería un grafo disperso. ¿Por qué? Porque como vemos esto, 10 a la 5, es mucho menor a 10 a la 10, ¿cierto? Que sería el cuadrado del número de nodos. Entonces, casi siempre, pues, los problemas de grafos cumplen esta propiedad, a no ser que sean muy pequeños. Por ejemplo, si nos dicen que el número de nodos es 100, ¿cierto? 10 a la 2, que el número de aristas es 10 a la 4, pues ahí estamos hablando de un grafo denso. Sí, pero para este caso también el algoritmo que vamos a explicar a continuación funciona. O, o sería otra la solución, no sería Dijkstra, sería una fuerza bruta o algo así. Entonces, dependiendo de las tallas, podemos darnos cuenta qué algoritmo utilizar, no solo con el Dijkstra, sino con otro tipo de algoritmos u otros problemas. ¿Sí? Entonces, cuando eso se cumple, podríamos optimizar ese algoritmo. ¿Y dónde está el cuello de botella de este algoritmo acá? ¿Dónde está el cuello de botella, cierto? Entonces el cuello de botella de este algoritmo realmente está, está en escoger el mínimo, ¿cierto? El mínimo que no haya sido usado y que tenga la menor distancia. ¿Sí? Entonces podríamos ahorrar este de acá, quitarle las n iteraciones y escoger el mínimo de una forma más óptima. Entonces para hacer eso necesitamos una estructura de datos, ¿cierto? Que soporte dos operaciones en tiempo logarítmico, extraer el mínimo y actualizar un elemento. ¿Qué estructura de datos que hayan visto? Yo creo que en la segunda clase se vio que cumpla estas dos propiedades. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué estructura de datos nos podría servir acá? Que nos permita extraer el mínimo, que nos permita actualizar un elemento en tiempo logarítmico. Una cola de prioridad, ¿cierto? O un set, como lo dice Daniel Esteban. Listo, entonces ya con eso estamos hechos. Entonces, si podemos actualizar un elemento, ¿sí? Si tenemos un elemento acá, lo actualizamos en logarítmico y podemos sacar el mínimo en tiempo logarítmico, ya estamos hechos. Entonces, a mí me gusta usar el set, ¿sí? Pero también se puede usar la cola de prioridad, como dice Daniel. Entonces, vamos a ver la implementación. Esto ya casi.
Vamos a ver la implementación usando un set, y esta implementación, como lo dicen acá, va a quedar n log de n más m. ¿Sí? Entonces, se perdió. Listo, entonces es lo mismo, recibimos S, D y P, pues esto también lo podemos modificar nosotros. Seteamos esto, ¿sí? Pero en este caso, el cambio que se hizo es que ya no tenemos un arreglo de usados, ya tenemos es una estructura de datos que me va a permitir sacar, extraer el mínimo e insertar en tiempo logarítmico. Entonces, el primer elemento que debemos de insertar es el S, ¿cierto? Con un peso de 0. Ah, listo. Entonces, ¿qué vamos a insertar en esta estructura de datos? Vamos a insertar un par que está compuesto por el peso que actualmente llevo, ¿cierto? Vamos a tener un par. Vamos a tener un par que actualmente es el peso y el vértice, ¿sí? Entonces, eso se traduce como el peso desde S hasta B. Hasta B, ¿sí? Entonces, si tenemos este grafo, y decimos que acá son 8, 10 y un 1. Entonces, si actualmente este par de acá me va a representar, digamos que este es el S, me va a representar la ruta que llevo hasta acá, hasta este momento, sería un par como 18, pongámosle que este es 1, 2, 2. Entonces, para llegar al vértice 2, desde ese me he consumido 18. ¿Sí? Es lo mismo que estamos haciendo acá. Al principio, ¿cierto? Ah, listo. Acá no lo estamos seteando. Al principio, el mismo algoritmo nos va a decir que el primer elemento para coger, pues que podemos funcionar con él, es el S. Entonces, esto, después de hacer esta operación, el B va a valer S. Entonces, acá como sabemos que eso va a pasar, el primer elemento que vamos a insertar a nuestro set va a ser el 0, S, porque nos cuesta 0 llegar hasta el mismo S. ¿Por qué un set? Porque el set, no sé si saben, igual lo voy a decir acá, el set siempre tiene como en su tope, como el primer elemento, el que tenga el menor valor. Entonces, como sabemos, si iteramos un set, siempre nos va a retornar algo ordenado. Es decir, si tenemos 2, 4, 1 y 3. Sí. Y digamos que vamos a iterar vamos a iterarlo y lo vamos a meter a un set, que es este de acá. Entonces, él va a venir, va a insertar el 2, después el 4, listo, como es un árbol. Cuando vayamos a insertar el 1, él va a quedar así, 1, 2, 4. Y cuando vayamos a insertar el 3, él va a quedar así, 1, 2, 3 y 4. Si tenemos acá otro 1, él nos va a retornar esto, porque esto es un set, retornar elementos repetidos. Listo, entonces él cumple con esto. Nos va a retornar los elementos ordenados de menor a mayor, que es lo que nosotros necesitamos en el algoritmo de Dijkstra, ¿cierto? Siempre retornar el de menor valor para probar con él, ¿sí? ¿Y por qué un par? ¿Sí? Entonces resulta que el pair en C++ es un contenedor también, por así decirlo, y tiene, a ver cómo explicarlo. Listo, estos números por sí solos se comparan, ¿cierto? Entonces, si tengo un número X y un número Y, yo sé que X es menor que Y fácilmente, ¿sí? Por ejemplo, si este es un 4, este es un 3, yo le digo que X menor a Y. Esto es falso.
Entonces lo puedo comparar fácilmente. Cuando tenemos un par, digamos 1 y 3, y tenemos el par 2 y 4, ¿qué hace C++? C++ tiene un comparador establecido para él, y primero va a comparar por su primer coordenada. Nos va a decir, este 1 es menor a 2. Sí, entonces este elemento es menor a este par es menor a este. Ahora si tenemos un 2, él me dice, ¿2 es menor a 2? No. Listo, cuando ya comparo la primera coordenada y no se cumple nada de esto, él pasa a comparar la coordenada y dice, listo, 3 es menor a 4. Sí, es como 3 es menor a 4, este es menor a este. O en el caso contrario, si tuviéramos un 8, un 4, 8 es menor a 4, no, entonces se voltea. ¿Sí? Y este es mayor a este de acá. Entonces, ¿por qué se usa este? Porque primero vamos a desempatar por distancias. Entonces él nos va a retornar siempre la distancia menor, va a estar de primera. Y después él va a desempatar por los vértices, que al final cada uno nos importa mucho en este caso. ¿Sí? Entonces, mientras tengamos algo para probar, ¿sí? Que sería también este infinito, mientras tengamos algo para probar, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar de mi set el primer elemento, que se saca así. Q.begin, le sacamos el vértice, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá estamos sacando el vértice. Entonces, para los pares, podemos acceder así. Este es el primer elemento, entonces decimos punto first. Este es el second. Entonces, acá ya sabemos que tenemos el vértice y acá tenemos el peso. Entonces, sacamos el vértice, eliminamos ese elemento. El peso no lo sacamos porque el peso ya lo tenemos guardado acá. ¿Sí? Entonces, una vez sacamos este B, iteramos toda su lista de adyacencia. Y hacemos lo mismo. ¿Hacia quién voy? ¿Sí? ¿Cuál es el peso que tengo de ir de B a este edge? Entonces, hacemos lo mismo perdón, que tenemos acá. Comparamos, le decimos, si la distancia que usted tiene hasta este vértice más la longitud de ir hasta este nodo es menor a la que actualmente hay. Entonces, primero, este nodo si este nodo existe, lo eliminamos. Sí, porque no necesitamos iterarlo más. No nos va a servir de nada porque vamos a insertar un par peso vértice menor a este, mejor. Entonces, este no lo necesitamos. Eliminémoslo para reducir como el número de iteraciones que hay acá. ¿Sí? ¿Listo? Entonces esto podría optimizarnos un poco. Actualizamos la distancia que hay, actualizamos su padre e insertamos el nuevo par distancia no. Y listo. Esta sería como una forma de optimizarlo. Acá también, yo creo que acá lo explica. En este post está que cuando usemos la cola de prioridad, debemos de tener un check importante, ¿cierto? Entonces hay que mirar si ese par que estamos sacando de la cola es un par viejo, o que ya lo vimos, o que la distancia es mucho mayor a lo que tenemos. ¿Sí? Entonces tenemos que antes de iterar ese nodo, mirar si ese ya lo vimos, que es este que está acá. ¿Sí? Si la distancia que tenemos actualmente es diferente a la distancia que hay acá, continúe, porque si hago esto acá, la complejidad me puede incrementar a n por m,
que volveríamos a la misma complejidad que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado cuando estén implementando con la cola de prioridad de hacer este check, que la distancia que tenemos actualmente sea diferente a lo que tenemos en la distancia actual. ¿Sí? Entonces, para Daniel Esteban, cuando uses la cola de prioridad, debes de chequear eso bien porque si no se les vuelve en el cuadrado. Otra cosa de la cola de prioridad. La cola de prioridad siempre, a diferencia del set, ¿qué se me hizo? Siempre a diferencia del set nos va a retornar el mayor primero. Entonces, si metemos un arreglo de números como 3, 1, 2 y 4, una cola de prioridad, ella siempre nos va a retornar primero el 4, después el 3, después el 2 y después el 1. ¿Sí? Entonces, como nosotros estamos buscando acá retornar primero el mínimo valor, debemos sobrecargar el operador de comparación de una cola de prioridad. ¿Sí? Y eso se hace de la siguiente manera. Le decimos priority queue, que va a ser, ¿cierto? Entonces va a contener que pares. Vamos a usar un comparador, pues, el del vector. Y como el comparador queremos que lo invierta, vamos a usar el mayor de los pares. Entonces, de esta forma, la cola de prioridad nos retornaría el mínimo primero. Sí, igual esto lo podemos hacer con números, sí, con enteros. Entonces, si es una cola de prioridad de enteros, acá pondríamos int e int. Ya él nos retorna los enteros de menor a mayor. Listo, el de la cola de prioridad es lo mismo que con el set. Hacemos lo mismo, solo lo que cambia es esto de acá. Insertamos este. Siempre sacamos lo que hay en el top. Lo eliminamos. Hacemos esta comparación que es súper importante. Porque si no se vuelve en el cuadrado. Y listo. Acá es lo mismo con el set. Y hasta ahí. Hasta ahí estaríamos hoy. Acá hay un set. Sí, un set de problemas. Por si los quieren intentar, van a estar muy buenos. Pues no van a ser como problemitas duros. Hay uno que es implementación directa del dice track. No sé si quieren que lo implementemos acá y lo subamos o lo desean intentar. ¿Sí? Entonces ya es decisión de ustedes si lo intentamos. Acá está. Me avisan porfa si pueden ingresar. Sí, sí, gracias. Listo. Acceso denegado. De pronto se tienen que unir al grupo. Ah, sí, espera, Hay en group. yo lo Buscan. actualizo. Son public. Ta, 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 ta. Listo, me avisan si ya se pueden unirse. Manuel ya se tiene el Dijkstra ahí en la mente. Sí, claro, estos algoritmos ya, cuando uno sabe cómo funcionan, contraseña. No, a ver, contraseña, a ver, a ver. No, esto no tiene contraseña. Mm, no, él no pide contraseña. Todavía le sigue pidiendo contraseña. Eh, ¿Qué es esto, hombre?
La verdad, yo no sé. No, de hecho yo lo estoy viendo sin loguearme y me deja. Ustedes dicen para subir el código. Porque yo ya aquí estoy, pues no estoy logueado inclusive. No estoy logueado y me deja acceder a los problemas. Sí, de pronto sí, sí es que les pide contraseña cuando van a intentar someter, es que no están logueados. No, mira, está sin estar logueado. No, mentiras. Aquí yo creo que sí me debe pedir. Ah, ya. Vamos a ver. No, pero muy paila esto. Me llama a ver si es por el grupo. Mm, creo que ya está corriendo. Hoy estamos a 10. Creo que Ah, sacó el contest, sí, del grupo. sí, que va a caminar. Mm, muy paila esto. Sí, pero igual está abierto. Pueden intentar ya mirar a ver si. A mí me dejó después de unirme al grupo en el link de la pantalla. Sí, eso es. A ver. Sí, si quieren. Sino que como somos dos que armamos el contest, entonces tocó que hacerlo en grupo para poder que la otra persona pudiera setear otros problemas. Entonces, sí, así como dice Nicolás, si quieren se unen, ahí está el link. Ya los dejará submitear. Y listo, muchachos, yo creo que ahí tienen para que se entretengan todos estos días. Son problemas buenos. Si algo en la próxima clase sacamos unos 30 minuticos y resolvemos. Porque la próxima clase ya puede empezar desde las 6. Entonces tenemos hasta las 8:30. Podríamos quitarle media horita para intentar resolver uno o dos de los que estén ahí. Listo. Entonces nos vemos mañana. Que estén muy bien. Vale. Mañana, ¿cómo así? Mañana. Pues yo no, el otro. Ah, vale. Mañana van a ver Bellman Ford y Floyd, que son buenos. Sí, vale. Gracias. Listo, chao.